sociales más dañinos en nuestra sociedad, la discriminación. De los 10 grupos más discriminados en México, 7 refieren, Carlos, a haber padecido esta discriminación en el empleo o relacionado a la propia oferta laboral. El caso que hoy presentamos ha cambiado la historia de los derechos humanos en nuestro país al ser un caso inédito en esta geografía nacional. Esto enmarcado en el tema y en un flagelo que es la discriminación laboral. Vamos a verlo. Son cuestiones que van en contra de la dignidad humana. Obstáculos que hay para que las personas puedan acceder al empleo. Seguimos viendo mucha discriminación laboral. Soy Mariana, tengo 28 años, tengo parálisis cerebral infantil, un padecimiento que limita mi movilidad pero no mi desarrollo intelectual, y llevo muchos años en esta lucha, porque la discriminación laboral sigue existiendo. Sus pasos son así, lentos y frágiles, pero contundentes, como la acción legal que emprendió tras el rechazo del que fue víctima. Yo estudié Derecho para impartir justicia, esa es mi finalidad, y simplemente por un acto discriminatorio no se me permitía ejercer mi carrera. Y esa discriminación fue el inicio de su lucha. Mariana estudiaba sexto semestre de la carrera en Derecho cuando al acudir a la bolsa de trabajo de la universidad, encontró que una cadena de hoteles ofrecía un empleo que cumplía con su perfil de abogada, pero no para una persona con discapacidad. Empecé a buscar trabajo y en esa búsqueda me di cuenta que las empresas, si bien ofertaban una vacante en Derecho, ponían que no aceptaban una persona con discapacidad. Evidentemente esto indignó a Mariana, además siendo abogada, pues era lógico pensar que así fuera. Saber que no podía ejercer lo que yo había estudiado me afectó mucho, ¿no? Y por un acto discriminatorio ya te imaginarás. Ante esa situación que no es aislada, Mariana inició lo que hasta el día de hoy ha sido un camino legal largo. La primera instancia fue el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde se intentó conciliar esa situación. No obstante, Mariana iniciaba al mismo tiempo una demanda legal contra la empresa hotelera. La mayoría de los obstáculos que existen son por parte de empresas privadas, poniendo restricciones u obstáculos que no son razonables. ¿Qué buscabas con esa demanda? Que se dijera en una sentencia que aún siendo una empresa de carácter privado, no podían discriminar. El juez en esa primera demanda consideró que Mariana no tenía razón. ¿Cuál fue el motivo? Que ella no había sido rechazada del empleo por no haberlo solicitado. Pero solamente el publicar algo que contenga un aspecto discriminatorio es discriminatorio per se, ¿no? Y el ir a la empresa y presentarme aún cuando decían que de entrada no se aceptaban personas con discapacidad, pues es una revictimización. Seguimos viendo pocas oportunidades, pocos puestos laborales para personas con discapacidad que perfectamente podrían llevar a cabo esas acciones, ¿no? De que permanece el problema, claro, todavía hay demandas, hay denuncias por parte de personas que pretenden ingresar al trabajo que por diferentes motivos son discriminadas. Tras el rechazo del primer juez, Mariana presentó un amparo directo contra esa resolución. Sin embargo, el juez de segunda instancia reiteró que no había discriminación por limitar una oferta de empleo a una persona con discapacidad. El gran problema justamente es ese, que no se le permitió acreditar o demostrar que tenía esa capacidad. Se le excluyó, ¿no? Y eso pues, afecta su dignidad. Carlos Odriozola, abogado de profesión, elaboró junto con Mariana las diferentes acciones jurídicas. Su último recurso era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Mariana depositó sus esperanzas y que, sin saberlo, marcaría un precedente a nivel nacional. Y después de un tiempo, la Suprema Corte decide que efectivamente existe discriminación y me concede el amparo. Decían que ellos tenían, en base al artículo 5º constitucional, la libertad de contratar a aquellos que quisieran. Pero la Corte dijo, sí, siempre y cuando no afectes la dignidad de las personas. Y en segunda instancia dice, es verdad, la mera publicación genera una discriminación y no es necesario que la persona se presente si de entrada le están diciendo que no la van a aceptar. El argumento de la Corte fue que no solo se dio una violación al derecho a la igualdad, sino que además una afectación a la libertad de empleo. Y eso es un cambio sustancial
en lo que había resuelto anteriormente la Corte. ¿Por qué? Porque la discriminación como tal pues se efectúa desde el primer momento, en este caso desde una publicación que es discriminatoria por sí misma. Pues está ajustada impecablemente esta resolución a lo que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece, ¿no? Y por supuesto, con la no existencia de cualquier tipo de elemento de discriminación por edad, por género. Ahora, y tras su logro jurídico único en la historia del país, Mariana sabe que la lucha no termina. Según la encuesta nacional de discriminación, de los 10 grupos de población que viven mayor discriminación, 7 dicen que su principal problema está relacionado con el empleo. Y eso lo ha tomado como bandera porque cualquiera, dice, puede estar expuesto al rechazo, a la discriminación. Es justamente un precedente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros recorrimos durante 8 años o un poco más para llegar a esta determinación de la Suprema Corte no lo tenga que recorrer otra persona. Así las cosas, Carlos. El caso de Mariana ha hecho que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional limitar cualquier oferta de empleo a una persona con discapacidad.